Vamos el día de hoy, dentro de todas las limitaciones que se nos ponen con estos cortes de energía eléctrica, a conversar un poco sobre lo que constituye el núcleo central de la fe. Estimados docentes, si nos preguntaran ahora cuál es el punto central, el eje central de nuestra fe como cristianos y cristianas, tendríamos que decir con toda convicción que es la pasión de Cristo. ¿Sí? Todo el resto de lo que nos narran los textos sagrados, si bien muy importante, porque nos da mucha información, mucha enseñanza, etcétera, no resulta lo esencial. Lo repito, lo esencial es la pasión. Como diría San Pablo, reconocer que Cristo fue crucificado y resucitó, y que si Cristo no resucita, entonces vana sería nuestra fe. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre esto de la pasión de Cristo con algunos textos que nos puedan ayudar, ¿sí? En la última cena, toda la pasión arranca con la última cena, ¿no? Cuando Jesús, como judío, junto con sus discípulos, se decide a celebrar la Pascua. Y allí va a ser como algunos eventos. Lauren, podemos sacar nomás la pantalla porque no la estoy viendo completa y no puedo seguirla. Voy a hacer el resumen por lo menos hablado. Sí, y yo la voy viendo aquí en mi tablet, que la tengo al hábito. Decíamos que la cena de Jesús tuvo como algunos eventos que eran como novedosos. Entre ellos, por ejemplo, mientras más difícil sea la cosa, mejor nos ponemos, ¿no? Ya que Lauren ha adelantado algo, yo voy a completar eso que acaba de decir, diciendo que precisamente una de las cosas que deberíamos empezar a superar es la idea que Jesús quiso morir en la cruz, como tú decías, por nuestros pecados, ¿no? Si uno lee la Biblia, el Nuevo Testamento, aquí y allá, en todos lados siempre aparece un Jesús que apuesta por la vida, por la salud, por la dignidad. En Juan 12:12 va a llegar a decirnos que Él quiere que tengamos vida y una vida en abundancia. Esto significa entonces que no es que Jesús buscaba la muerte, no es que Jesús quería morir, Jesús quería vivir. Morir en la cruz fue la consecuencia de su radicalidad y no le huyó porque entonces no hubiera sido coherente. Pero hasta donde él pudo, quiso librarse de eso. Por eso la pasión tendríamos que verla desde otra perspectiva, ¿no? Antes de que se vaya o que yo me salga desconectado, estaba diciendo que Jesús celebró la Pascua como la celebraba cualquier judío y probablemente Jesús soñaba con celebrar otras Pascuas, pero no contaba con la traición de un amigo que va a llevar a los romanos y a los judíos a aquel lugar donde Jesús se encontraba oculto en Getsemaní y lo entregaron, y lo entregaron. Sin embargo, hay algunos elementos que acontecen antes de la crucifixión de Jesús que son los que quisiera que vayamos reflexionándolos. Queridos profesores y profesoras, les voy a pedir que esta sesión de hoy no sea una sesión intelectual que se nos queden ideas en la cabeza, sino que hagamos un esfuerzo por ir reflexionándolo, interiorizándolo, para ver las actitudes de Jesús y las actitudes de sus discípulos, ¿no? En la última cena que celebró Jesús con sus discípulos, pidió como tres cosas a sus amigos y amigas para que lo recuerden. Primero, aprender a amar. ¿Sí? Amar y amar significaba darlo todo, amar significaba no solamente acoger a los amigos, a los queridos, a los seres amados, sino también amar a los enemigos. Incluso la segunda carta de Pedro nos va a llamar la atención cuando nos dice cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos al que tenemos al lado. No es del todo un mérito amar a un hijo, a un padre, a una esposa,
a un hijo. Eso es fácil de alguna manera porque nuestros afectos están allí. Más difícil se nos vuelve como desafío amar al enemigo, aquel que nos causó daño, ¿no? Segundo, Jesús nos quiso hablar de un nuevo gesto novedoso, revolucionario de la Pascua, que con el tiempo la vamos a llamar Eucaristía. Y tercero, nos quiso hablar de el servicio como característica de todos los cristianos. De estos relatos, el más antiguo que nosotros tenemos en la Biblia es el de Pablo. Ya en la primera carta de Corintios, Pablo recuerda que él recibió una tradición de la iglesia que le decía que el Señor tomó pan y vino y lo compartió. La carta de Pablo a los Corintios está fechada para los años 60 y esta tradición probablemente Pablo la recibió hacia los años 50, es decir, unos 15 años después de la muerte de Jesús. Ya en la comunidad se celebraba como una tradición la Eucaristía para recordar el amor y el servicio que Jesús había instituido en esa última celebración. Ahora, Pablo es bastante escueto, solamente dice las frases que Jesús tomó pan, lo repartió y tomó vino y lo repartió. Marcos es mucho más narrativo en los acontecimientos que se dio allí, ¿no? Y Juan lo va a completar con unos textos que no constan en los sinópticos, sobre todo el lavaterio de los pies. Esta Pascua que celebró Jesús está íntimamente relacionado con lo que se conoce como las comidas de Jesús. Si hay una característica de la vida pública de Jesús, es el hecho de que constantemente Jesús está sentado a la mesa compartiendo el pan. Celebra o come en casa de Pedro cuando la suegra los atiende, va a comer en la casa de un pecador como Mateo, que luego se va a convertir, come en la casa de Marta, María y Lázaro, en la casa de Zaqueo, incluso a manera anecdótica, Jesús no es invitado a comer, Jesús se autoinvita a comer. Come en la casa de Simón, allí donde el texto nos recuerda que una mujer pecadora entró a ungirlo a Jesús. Es decir, Jesús en torno a la mesa es donde quiere dar las mejores lecciones, las mejores enseñanzas para sus discípulos, que lo podemos resumir en la idea de que todo lo que Dios quiere es que aceptemos la misericordia, aceptemos su amor y aprendamos a vivir como hermanos. Eso es lo que Jesús quiere enseñar en torno a la mesa. La cena normalmente en aquella época se celebraba en pequeños grupos y empezaba más o menos hacia las 5 o 6 de la tarde, cuando empezaba el ocaso, empezaba a oscurecer y duraba más o menos hasta la medianoche. Los evangelios no se ponen de acuerdo de cuándo fue el día que Jesús celebró la última cena. Según los sinópticos, fue la noche del jueves y por lo tanto era una cena pascual, mientras que Juan nos dirá que era una cena previa a la celebración de la Pascua. Cualquiera haya sido el día, que no es lo importante ahora, hay que destacar son como los elementos novedosos que no eran costumbres de la Pascua, pero que Jesús los va a tomar. Uno de ellos será el lavatorio de los pies. Sepan que en la cultura judía una cortesía, un gesto de cortesía con una visita en una casa era lavarle los pies. Quiero que caigan en cuenta que en aquella época normalmente andaban con sandalias abiertas y los caminos pues no estaban asfaltados ni siquiera empedrados. Eran caminos de herradura, de tierra, donde el pie fácilmente entraba en contacto con el lodo, con excrementos de animales, de seres humanos. Y cuando una persona llegaba a casa, por lo general los pies se encontraban bastante sucios. Entonces el gesto de cortesía era lavarle los pies a la visita para que se sienta cómoda.
¿Quién hacía esta actividad? En principio podían ser esclavos, pero en la cultura, en la sociedad de Jesús, no había pues muchos esclavos. Por lo tanto, en la cultura judía era muy común que esa tarea la haga una mujer, la esposa, la hija. Y seguramente cuando Jesús entra con sus discípulos a la casa, muy probablemente los discípulos empezaban a mirar de reojo a las mujeres para que vayan a buscar agua y laven los pies de los discípulos varones. Pareciera ser que Jesús se dio cuenta de esto. Y sin decir nada, Jesús trajo una lavacara llena de agua, se quitó el manto, tomó una toalla y empezó ese gesto bastante humilde de lavar los pies, lo que tiene que haber impresionado a todos, pero la mayoría se cayó, no dijo nada, todos menos uno, ¿no? Pedro, que siempre era como el más impulsivo, le dice a Jesús, ¿cómo te vas a poner a lavar los pies, algo tan indigno, algo tan feo? Deja que lo haga una mujer. Y Jesús le dijo, no, Pedro, yo voy a lavar los pies. Y si no me dejas que te los lave, entonces no tienes nada que ver conmigo. Pedro accedió, pero como no entendía el gesto, le dice a Jesús, bueno, pues si eso es lo que quieres, lávame los pies, lávame el cabello. Y Jesús lo mira y le dice, Pedro, no estás entendiendo. Lo que estoy haciendo es un gesto de servicio. Por eso luego Jesús se pone de pie y los mira a todos y mira a ustedes también, queridos docentes, y nos dice al oído a cada uno de nosotros, ¿entienden lo que he hecho? Si yo que soy el maestro, y en verdad yo soy el maestro, el más importante, no hago alarde de eso, sino que les estoy sirviendo desde lo más sencillo. A partir de ahora, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo, deberá servir. Entonces yo digo que hoy hay una muy hermosa lección para nosotros, ¿no? Nosotros que hemos sido puestos por la vida como docentes, como formadores de niños, de niñas, de jóvenes, que tenemos una cierta autoridad, que tenemos una cierta ascendencia, deberíamos tener claro que mientras más alto sea nuestro cargo, mientras más delicadas sean las funciones que cumplimos en nuestros colegios, en nuestras familias, más compromiso tenemos de servir, de atender, de ayudar y de ayudar sin esperar nada a cambio. Ese servicio debe ser siempre con la siguiente premisa: hoy por ti y mañana también por ti y pasado mañana también por ti. Porque nosotros tenemos que entender, y esto es algo que nos cuesta como creyente, que servir al otro no es para que el otro me lo reconozca, me lo agradezca, peor aún, que quede endeudado. Como yo te hice un favor, ahora tú tienes la obligación de servirme. Tentación que la vivimos la mayoría de nosotros. Y que por eso luego terminamos resintiéndonos, terminamos enojados, molestos, sentidos, porque creemos que la otra persona es malagradecida. ¿Sí? Dicho popular que tenemos en nuestro Ecuador, le di la mano y se fue hasta el codo. Entonces, como una vez no supo ser agradecido, ya no le voy a hacer un favor. Jesús nos llama la atención. El verdadero creyente sirve sin esperar nada a cambio. No significa que no esperamos un agradecimiento. Ojalá que la otra persona sepa reconocer el esfuerzo porque nos hace sentir bien. Pero eso no me mueve, no debería movernos. Porque nosotros servimos es por amor a ese reino de Dios, no para que el otro me lo responda. Ahí, en ese contexto del lavatorio y del servicio, quizás ahora podamos entender más qué significa la negación de Pedro, ¿no? Cuando Pedro niega a Jesús, no es que niega al amigo. En el fondo lo que está negando es aquello que no entiende. No entiende cómo Jesús puede perdonar, no entiende cómo Jesús puede acoger a todos, no entiende cómo es que Jesús puede estar constantemente sirviendo a los demás. Y eso lo lleva a decir, no es ese el Jesús que yo quiero. El Jesús que yo quiero es el Jesús que es Dios, que es poderoso, que es rey,
que está sentado arriba en un trono juzgando, ese Dios que castiga, ese es el que quiero. Y por eso niega al Jesús humilde, al siervo sufriente, al que sirve, al que está dispuesto a bajarse, humillarse por los hermanos. Ahí también se entiende la traición de un Judas, ¿no? Un Judas que no acaba de entender lo que significa el verdadero amor. Como consecuencia de este servicio en el lavatorio de los pies, Jesús nos va a dar un mandamiento, que en otras partes nos va a aclarar, no es un mandamiento más que tengamos que unir a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. No, Jesús es claro, yo les doy a ustedes un mandamiento nuevo, un mandamiento donde se resume la ley, los profetas, la liturgia, la comunidad, donde se resume toda la fe. Y ese único mandamiento es amar, amar al otro. Teresa de Calcuta siempre nos recuerda y nos hace resonar en la cabeza, amar hasta que nos duela, amar hasta vaciarnos. Ese amor que yo digo se refleja mucho en las mamás, en los papás, que hacemos esfuerzo porque nuestros hijos tengan todo lo necesario, que somos capaces muchas veces de dar lo nuestro para que nuestros hijos sigan creciendo. Ese tipo de vaciamiento es el amor del cual el Señor nos pide que empecemos a vivir. El pan con el que se celebraba en aquellos momentos era un pan ácimo. Yo no sé si ustedes han comido un pan ácimo. Lo más cercano que tenemos es ese pan árabe que venden en Guayaquil, aquí en Quito, ¿no? Un pan que no tiene ningún sabor, no tiene sal, que solamente adquiere sabor con la salsa que se les puede poner encima, ¿no? Este pan ácimo era una harina solo con agua tostada en forma de una torta redonda, bastante dura, y que se partía con la mano y se la repartía. ¿Qué querían recordar en la Pascua judía? Pues querían recordar que cuando ellos estaban en el desierto y sufrieron mucha hambre, Dios se acordó de ellos y la providencia los asistió haciendo que baje maná del cielo. Es decir, el pan ácimo les recordaba el maná del desierto. Y Jesús lo celebró como judío con la novedad que después de haber comido el pan que se celebraba en la Pascua, Jesús tomó otro pedazo y dijo, a más de la Pascua judía, yo quiero que ahora ustedes coman un pedacito de este pan para que se acuerden de todo lo que he hecho por ustedes. Porque esto simboliza mi cuerpo, simboliza estas manos, manos que han abrazado, que han trabajado, que han compartido, que han acariciado, que recuerden estos pies que han caminado por caminos, por pueblos, por el lago, tratando de llevar la buena noticia, ¿no? Que recuerden estos brazos que han abrazado a un endemoniado, brazos que se han extendido para cargar a un niño enfermo. Recuerden y háganlo en memoria mía. Y cuando recuerden mi cuerpo que estuvo al servicio de los demás, no se olviden ustedes que también sus cuerpos, sus brazos, su voz, su mirada, sus piernas, todo deberemos ponerlo al servicio del otro. Si vemos a una persona ciega, seremos sus ojos. Si vemos una persona que no puede hablar, seremos la voz de él. Si vemos el niño, la niña que se siente desamparada, seremos los brazos que lo acogen y lo protegen. Si es la persona que está paralizada por el miedo, seremos los pies que caminan. Eso es el cuerpo de Cristo. Y de paso, también tomó una copa de vino. En la Pascua judía se servían 4 copas de vino. Sí, 4, eso era bastante, ¿no? No sabemos cuál fue la que consagró Jesús, pero la mayoría piensa que fue la última copa. Cuando ya estaba por terminar todo, Jesús tomó una copa y dijo, esta copa de vino hoy simboliza mi sangre. ¿Sí? La sangre es el Espíritu de Dios. Para los judíos, lo repito, la sangre simboliza, significa el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Porque todos nosotros finalmente nos movemos, amamos,
actuamos, trabajamos, movido por eso que en psicología se llama motivación, pero que si hablamos nosotros en términos teológicos, lo que nos mueve es el Espíritu de Dios. Por eso decían algunos santos, queridos profesores y profesoras, ¿dónde está la pasión suya? ¿Dónde está su mayor motivación? ¿Dónde está la alegría por la cual cada mañana usted se levanta? Cuando lo tenga claro, sepa que ese es Dios actuando en usted. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio, hay algunos que aparentemente están vivos, pero en el fondo están muertos. Están vivos biológicamente porque respiran, porque el corazón sigue latiendo. O como diría mi madre, están vivos porque el aire es gratis. Pero están muertos en vida porque no tenemos pasión, porque estamos deprimidos, porque no hemos aprendido a amar, porque no hemos aprendido a reír, porque no hemos aprendido a disfrutar. Y esta noche Jesús tomó la última copa y dice, este vino es la sangre, la pasión de Dios, lo que me ha movido todos los días, aquello que me ha hecho despertar y levantarme y tratar de anunciar de día, de noche, con sol, con lluvia, que Dios es misericordioso, que el Padre bueno siente misericordia y quiere perdonarnos, que hay mucho más alegría cuando un pecador se arrepiente. Y ahora Jesús dice, beban, beban ustedes de la misma copa, beban de la misma pasión, beban del mismo Espíritu de Dios que me ha tocado a mí. Por eso yo digo que a veces nosotros los docentes tenemos un trabajo muy complicado, porque para nosotros, para nosotras que nos dedicamos a la enseñanza, cada vez que nos paramos frente a un grupo de estudiantes, tenemos que ser una pasión viviente. Nuestra mirada tendría que brillar, como dicen los peregrinos de Maús. Al hablar, deberíamos sentir que el corazón nos arde, porque deberíamos sentir que cada clase, cualquiera sea la materia, porque todas las materias en conjuntos quieren educar, y en ese proceso educativo tenemos que convencernos mucho de que quien está hablando a través nuestro es Jesús. ¿Sí? No podemos, decía Facundo Cabral algún día, si estás trabajando en algo que no amas, si lo haces de mala gana, si lo haces solo por cumplir, sin esforzarte, sin dar todo de ti, el dinero que te estás ganando es un dinero envenenado, es un dinero corrompido, es un dinero sucio, que por eso quizás es que no nos alcanza. Entonces, resumamos, en esa última cena, Jesús quiso invitarnos eucarísticamente a dos cosas. Primero, a poner nuestro cuerpo al servicio de los demás, del que tiene hambre, del que tiene sed, del que está desnudo, del que está enfermo, del que está en la cárcel. Pero, profesores, no hace falta ser creyente para hacer eso. Cualquiera que tenga un buen corazón es capaz de ayudar a un necesitado. Es más, algunos de nosotros somos capaces de ayudar a un necesitado solamente para que nos tomen la foto, solamente para que nos aplaudan, solamente para ser reconocidos. Eso es tentación del demonio. Nosotros servimos porque sentimos, como diría Monseñor Leonidas Proaño en la canción Solidaridad, nosotros servimos porque sentimos el dolor del otro como un dolor propio. Hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y del de allá. Luchamos su lucha porque nos duele que el reino de Dios no sea visible estando el presente. Y eso es lo que significa la sangre, la capacidad de no solo servir materialmente, sino servir con el corazón. O si quieren, para poner un ejemplo, se trata en el fondo de decir que es fácil dar de comer o darle un pan a un hambriento, pero sentarse a comer con él es fácil comprar una receta para un enfermo, pero acompañarlos en esos momentos de dolor es fácil llevar a los chicos que le vayan llevando alguna torta, alguna comida a un asilo a los ancianos. Pero gastarse una hora con un anciano tratando de escuchar, tratando de entender lo que balbucean, porque a veces no pueden hablar.
Eso se llama amor. Bueno, algunos otros elementos que podemos encontrar allí en la pasión según Juan, que es un poquito distinto, aparte de la negación de Pedro que ya dijimos, esa noche Jesús nos dice que el camino de los cristianos pasa por seguir los pasos de Jesús, escuchar la voz de Jesús y vivir la vida de Jesús. Por eso nos dice, yo soy el camino por el cual deberán transitar. Yo soy la verdad que ustedes deberán poner por delante. Yo soy la vida que ustedes deberán vivir y esforzarse, trabajar para que los demás vivan, ¿no? Algo que a mí me parece muy importante. Yo a veces me cuestiono cuando nosotros nos olvidamos que lo central en nuestra fe como cristianos es ser discípulos de Jesús. A veces cometemos, yo creo que sin querer, el error de creer que seguimos a un santo, al santo fundador de la comunidad, al santo patrono del colegio. A veces somos un poquito más seguidores de algún sacerdote, a veces servimos en una parroquia porque el padre es muy buena gente, porque el padre es mi amigo. Luego cambian al párroco y muchos abandonan porque yo con el nuevo párroco no puedo trabajar. Entonces uno se pregunta, ¿usted estaba siguiendo el camino de Cristo o estaba siguiendo el camino de un hombre, de un ser humano? Si yo sigo a Cristo, queridos profesores, si usted sigue a Cristo, deberíamos relativizar los problemas que tenemos con los colegas, con los vecinos, porque yo no estoy aquí ni para agradar a nadie, ni para que los demás me agraden a mí. Estoy aquí para servir al reino de Dios como discípulo de Jesucristo. Y eso nos puede permitir superar problemas. O en el caso de ustedes, yo estoy aquí para construir el reino de Dios desde un aula de clases. Puede ser que tengamos diferencias, usted y yo, ideológicas, religiosas, culturales, políticas, pero en último término todos seguimos a Cristo, ¿sí? Bueno, esas son como algunas novedades que nos presenta el Evangelio de Juan. Vamos a hablar un pequeño detalle porque después de la cena, Jesús decidió ir a hacer un poco de oración y fue a un lugar llamado Getsemaní, a un momento de oración que los evangelios no quieren negar, ¿sí? Quizás este sea el momento en el que Jesús se presenta más hondamente humano, un momento en el que Jesús pareciera que pierde el control de su propia vida y deja salir su temor, el miedo, la angustia que le causa el imaginarse que si algún día lo cogen preso, él va a sufrir mucho. No es porque él es Dios y sabía lo que iba a pasar. Basta con que sepan que morir en la cruz era una tortura que los romanos habían ido especializando, habían ido cultivando, la habían ido como mejorando las formas de castigar, unas torturas cada vez mejor hechas para causar mucho dolor. Jesús seguramente de toda su vida vio a muchos paisanos de él, judíos, ser condenados a la cruz. Y entonces Jesús tiene miedo que si algún día le ocurre, pues él también va a sufrir. Por ahora Jesús todavía no lo sabe. Y sin embargo, Jesús no quiere huir. Quiere mantener el sí obediente al Padre. ¿Cuál era el sí que Jesús le había dado al Padre? Recuérdense en Lucas 4, cuando Jesús un día leyó al profeta Isaías en la sinagoga, que el profeta Isaías decía que tenía que darse un año de gracia, el año del Señor, donde habría libertad para los cautivos, vista para los ciegos, palabra, voz para los mudos, donde todos tendrían que empezar de cero una vida de discípulos. Y Jesús decidió decirle sí al Padre. A eso me voy a dedicar, a proclamar el año de gracia. Y ahora Jesús no se quiere echar para atrás. Esa noche, después de la cena, se fue para el monte de los olivos, también llamado Getsemaní, y Jesús vivió
lo que en teología espiritual se conoce como la noche oscura de la fe. Grandes hombres y mujeres de la iglesia vivieron esa experiencia, entre quienes yo recuerdo por sus biografías leídas, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, etcétera. Y no me extrañaría que algunos de ustedes, profesores y profesoras, hayan pasado por esa experiencia. ¿Qué es una noche oscura de la fe? Es un momento en la vida en que uno siente que pierde control de todo. Uno se siente como desubicado. Uno no sabe para qué vivir, no sabe para dónde ir. Nada de lo que hace tiene sentido. Uno siente que como que va caminando a tropezones. ¿Sí? Algunas personas que viven esa experiencia llegan a desesperarse de tal manera que desgraciadamente pueden llegar hasta suicidarse. ¿Sí? Los hombres y las mujeres de fe saben, y les quiero compartir esto, por si alguna vez usted ha pasado, está pasando o puede ser que le pase una noche oscura. Simplemente repita con el joven Samuel: habla, Señor, tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. No tengo claridad, no sé qué me está pasando, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer, pero pongo mi vida en tus manos. En tus manos pongo mi vida. ¿Sí? Que el mismo Señor pronto se encargará de darnos ese consuelo. Jesús esa noche también se tiró al piso, dice el texto bíblico que empezó a sudar sangre, sentía angustia, tristeza, como un sentimiento de agonía, que algunos evangelios quieren identificarlo como que empezó a sudar sangre, ¿no? Y lo único que Jesús le decía es: Padre, tengo miedo. Donde los romanos me cojan, me van a golpear, me van a tratar mal, me van a hacer sufrir y tengo miedo porque eso duele. Padre, si puedes, ayúdame, líbrame, no permitas que me hagan daño. Y Jesús ora y ora, y en el fondo Jesús está esperando que sus discípulos estén orando con él, porque les había dicho a los tres que lo acompañaban, Pedro, Santiago y Juan, le había dicho: por favor, rece, unámonos en oración. Pero los discípulos se dormían. Cuando Jesús regresa y los encuentra dormidos, de alguna manera les llama la atención. ¿Por qué se duermen? ¿No son capaces de ser un poquito solidarios y rezar conmigo? Y Jesús, de alguna manera, liberado de toda la tensión, porque eso nos pasa a todos, ¿no es cierto? Cuando ya pasa la tensión, llega un poco la calma. Entonces Jesús regresa y dice: Padre, no me voy a echar para atrás, que se cumpla según tu voluntad. Si esto es lo que tengo que hacer, Padre, lo acepto, pero por favor, anímame, dame fuerzas. Y cuando regresa, nuevamente sus discípulos están dormidos. Entonces Jesús va a ser entregado. La pregunta que a veces nos hacemos nosotros es: ¿sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Tenemos que decir con libertad: no, no lo sabía. Si Jesús lo hubiese sabido, probablemente hubiese estado atento. Sospechaba, quizás sí, quizás sospechaba de Judas, a lo mejor sospechaba de Tomás, a lo mejor sospechaba de Santiago, a lo mejor sospechaba de todos porque veía que todos eran débiles en la fe. Pero Jesús no lo espera, no lo espera. Por eso, cuando llega Judas y se acerca en medio de esa oscuridad, les ha dado un santo y seña, ¿no? No es que a Jesús no lo conoce. Lo que pasa es que probablemente el lugar estaba oscuro. Entonces, Judas le dice a los soldados romanos: aquel a quien yo me acerque y le dé un beso, él es Jesús. Y cuando Judas se acerca y le da un beso, curiosamente Jesús, oiga, a mí me llama la atención, es la única vez, escuche bien, docente, profesores, es la única vez que Jesús se refiere a alguien particularmente con el adjetivo amigo. Jesús lo mira, qué tristeza habrá tenido una mirada cuando Jesús le dice: Judas, amigo, con un beso me estás traicionando. Pero Jesús no corre, no huye, no trata de escapar, acepta libremente, ¿eh? Algo que no lo va a hacer Pedro, porque Pedro, cuando ve a los soldados,
trata de sacar un cuchillo para ponerse a pelear. Y Jesús le ordena terminantemente, y esta parte a mí me encanta, porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada. Pedro, si yo quisiera, le pido a mi Padre un ejército de ángeles y te aseguro que no me tocan un pelo. Pero Pedro, tienes que entender algo, y es algo que tenemos que entender hoy nosotros. A mí nadie me va a quitar la vida. Yo la voy a dar. A mí me parece que esto en nuestra vida de fe y en nuestra vida incluso familiar es muy sano recordar, porque a mí nadie me obligó a tener un hijo, nadie me obligó a ser profesor, nadie me obliga a amar. Yo quiero amar, yo quiero educar, yo quiero criar unos hijos. ¿Habrá problemas? Claro que sí. Habrá hijos que salgan rebeldes, habrá estudiantes que sean irrespetuosos, pero yo no lo hago por ti, no lo hago por tu respuesta, lo hago porque yo decidí amarte. Y eso es muy importante, ¿no? E inmediatamente Jesús acepta, mira a los soldados y pregunta, ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús de Nazaret, soy yo. Entonces, si me quieren a mí, aquí estoy, pero háganme un favor, dejen que estos, se refiere a Pedro, Santiago, Juan, déjenlos que se vayan, ellos no tienen nada. Miren, en ese momento de alta tensión, cuando en el ambiente se respira peligro, la mayor preocupación de Jesús es solo una, que sus discípulos no sean víctimas. Por eso Jesús levanta la mirada al Padre y con mucha alegría le dice, Padre, a todos los he cuidado, ninguno se me perdió, salvo uno, excepto uno que se perdió, pero se perdió porque él quiso, porque yo siempre lo amé. Ese es Judas, ese es Judas. Yo no tengo ninguna duda de que si Judas hubiese tenido la valentía, la entereza de reconocer su pecado, es muy probable que Jesús le hubiese dicho, Judas, tranquilo, te equivocaste, la embarraste, pero no te preocupes, yo rezo por ti, porque tú también eres mi hermano. El problema de Judas es que acobardado, avergonzado, en vez de reconocer su culpa, prefirió suicidarse. Creo que aquí hay una hermosa lección para cada uno de nosotros. ¿Podemos cometer errores? Sí, yo entiendo que cualquier profesor de cualquiera de las unidades educativas de aquí pueda cometer un error. Todos cometemos errores. Y el problema de fondo no es el error. El problema del fondo es que siempre estamos tratando de lavarnos las manos como Pilato. Siempre estamos tratando de evitar el castigo como Adán. Siempre estamos tratando de echarle la culpa al otro. Es que si yo te pegué fue porque tú me hiciste esto. Y la culpa es de la iglesia. Y la culpa es del gobierno. Y la culpa es del rector. Y la culpa es del padre. Y la culpa es del profesor. Siempre culpando a los demás en vez de asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Judas lo vendió por 30 monedas. ¿Realmente Judas quería dinero? Ese es un tema que todavía está en mucha discusión. Yo, por lo menos, a título personal, no creo que Judas traicionó a Jesús por dinero. Sobre todo porque el mismo texto bíblico nos recuerda que Judas era el tesorero, el que guardaba la bolsa común. Si lo que Judas quería era dinero, se hubiese llevado la bolsa y punto. Pareciera ser que la intención de Judas no era el dinero. La intención de Judas parece ser presionar, ¿sí? Empujar a Jesús a que ya cree el reino de Dios. Parece ser que Judas se desesperaba que Jesús hablaba, pero no actuaba. Judas está esperando que haya una guerra, que nos vayamos contra los romanos, que lideremos un ejército. Y Jesús le va diciendo, no, no es con ejércitos, no es con violencia, es con amor, no es peleando, no es volviendo enemigo al otro, es acogiéndolo, es juntándonos. A Judas parece que nunca entendió esto y quiere obligarlo. Judas probablemente lo que pensaba es, si a Jesús lo cogen preso,
Toda esa gente que el domingo de Ramos gritaba en las calles, Hosana, aleluya, viva el Hijo de David, ¿será que se indigna? ¿Será que salen a las calles? ¿Será que lo salen a defender? ¿Será que se arma la revolución? Y Judas se deja tentar y eso intenta. Y no se da cuenta que la gente no va a salir a defenderlo a Jesús. Estamos en la fiesta de Pascua, la fiesta más importante del año. Yo quiero recordarles, porque esto es muy típico de Guayaquil, los que tienen más de 40 años seguramente deberán recordar por memoria histórica. Antes, en los gobiernos anteriores, cuando iban a subir la luz o cuando nos las iban a cortar o cuando nos iban a subir el transporte, ¿en qué época no la hacían? Generalmente era o Navidad o Carnaval. Porque cuando llegaba el carnaval, ¿a quién le interesa andar haciendo revoluciones? Carnaval es una fiesta que todo mundo quiere disfrutarla. Navidad es una fiesta familiar que todos queremos y nadie está dispuesto a salir a la calle. Por eso, cuando a Jesús lo cogen preso, nadie se da por enterado porque estaban preocupados de otras cosas. Y finalmente Jesús va detenido y va solo, porque Pedro en esa circunstancia ya le dio miedo y prefirió negar. Seguramente Jesús se sintió decepcionado, se sintió solo, pero no por eso se echó para atrás. Y finalmente Jesús será llevado pues a un juicio, doble juicio. En primera instancia será llevado a un juicio religioso, que fue totalmente ilegal. La ley decía que si alguien era acusado, tenía que en las horas del día ser presentado en el templo, fuera del templo, y públicamente escuchar las acusaciones y los testigos. Y era el pueblo el que determinaba la culpabilidad. A Jesús lo cogen de noche, lo llevan a la casa del sumo sacerdote y de su suegro, y con testigos falsos y sin presencia del pueblo, Jesús fue condenado por blasfemia. Básicamente las autoridades judías acusan a Jesús de creerse Dios y eso es una blasfemia mayor. Aquí hay una pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Pudieron los judíos haber matado a Jesús en ese momento? Sí. Los judíos, cuando alguien era condenado por blasfemia, podían matar al reo de dos formas. O podían apedrearlo, es decir, lapidarlo entre todos, o podían estrangularlo. La pregunta es, ¿por qué a Jesús los judíos no le dan muerte? Una respuesta posible es que los judíos en el fondo tenían miedo de matarlo y quedar contaminados y no poder celebrar la Pascua. Otra posibilidad es que los judíos en el fondo tenían miedo de que el pueblo se vaya en contra de ellos. Por eso, para evitar cualquiera de las dos cosas, deciden entregarlo a los romanos. Y los romanos, cuando se lo llevan a Pilato, Pilato lo mira con curiosidad y dice, ¿cuál es el delito? Y los judíos dicen, este se cree Dios. Y Pilato se ríe. Pilato dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Acaso yo soy judío para andar en esos problemas? Por eso Pilato lo quiere soltar. ¿Sí? Entonces, los judíos, los que lo acusan, cambian la acusación y le dicen, este también ha dicho que es capaz de tumbar al imperio romano y esa ya es otra acusación. Y con esta acusación es que Pilato finalmente lo condena. Mientras los judíos del templo lo condenan por blasfemia, Pilato lo condena a muerte por subversivo, es decir, por querer hacer un levantamiento contra Roma. Y entonces Jesús será azotado brutalmente hasta llevarlo para ser crucificado. Marcos dirá que le golpeaban la cabeza, que lo escupían, ¿sí? Y un detalle que quiero resaltar, luego de que Jesús es crucificado, el texto de Marcos dice que le quitaron la ropa. Algunas catequesis un poco piadosa quieren hacernos creer que la ropa que tenía Jesús era una ropa carísima, era una tela muy especial, muy delicada y cara. Bueno,
Yo digo, aunque haya sido una ropa muy cara, después de tremenda paliza, tanta sangre y tantas caídas, pues ya esa ropa no valía nada. Así que no es que le quitaron la ropa para rifársela porque tenía un valor. Hay una interpretación mucho más profunda. No sé si ustedes saben, profesores, que la mayor vergüenza de un judío es la desnudez. Adán y Eva, cuando pecan, descubren su desnudez con vergüenza, ¿sí? Pareciera ser que en el fondo, cuando le arrancan la ropa a Jesús, es la forma mayor, el culmen de la ofensa que le quieren hacer. No conformes con haberlo golpeado, azotado, escupido, maltratado, empujado, lo dejan desnudo en la cruz. Si nos atenemos a los textos bíblicos que dicen que allí en la cruz estaba María, su madre, y otras cuantas mujeres, qué vergüenza habrá sentido Jesús de quedar completamente desnudo y ver que su madre y otras mujeres lo estaban viendo. Y por eso, después de eso, Jesús levanta su vista y dice, ¿qué más? ¿Qué más? Por Dios, ¿qué más? ¿Qué más me pueden querer hacer? Y es cuando Jesús dice, pues pongo en tus manos mi vida, Señor, porque ya más no me pueden hacer, ¿no? Y finalmente, dando un fuerte grito, Jesús murió. Y murió como muere cualquiera de nosotros. Precisamente en la muerte es donde se completa el ciclo vital. En estos días yo conversaba con algunos amigos y les decía, qué curioso que somos, ¿no? La muerte es lo más natural que tenemos. Es la única certeza que todo ser humano tiene, que tarde o temprano vamos a morir. Y sin embargo le tenemos un pavor a la muerte. Hay algunos que se niegan a hablar de ese tema. No, no hablemos de eso. ¿Por qué llamas a la muerte? No, no, no llamamos a la muerte. Somos conscientes de que nuestra vida se completará el día en que partamos de este mundo y que en el lapso entre nacer y morir tenemos la absoluta libertad de honrar la vida, para que cuando nos llegue la muerte podamos decir con cierta tranquilidad, vine a este mundo a ser imagen y semejanza de Dios. Pude formar un hogar, pude tener hijos, pude servir, pude ser educador. Hubo personas que algo aprendieron, escuché, aconsejé, acompañé. Es decir, mi vida tuvo sentido. Vale la pena morir. Porque lo feo sería llegar a ese momento y darnos cuenta que ha habido profesoras que se pasaron toda la vida peleando, profesores que se pasaron toda la vida haciendo dietas. Los gordos queríamos ser flacos, los flacos querían ser gordos, los jóvenes querían tener más edad, los que tenían más edad se tinturaban las canas para parecer jóvenes. Los ecuatorianos querían ser gringos, los gringos querían ser ecuatorianos. Nos pasamos es perdiendo el tiempo. Nos pasamos resentidos 30 años con un papá porque nunca estuvo presente, porque fue mal papá, porque era borracho, porque era violento, y nos pasamos resentidos, amargados, con una ponzoña en el corazón. ¿Valió la pena? No, no valió la pena. Y entonces nos da miedo partir de este mundo. Jesús no. Jesús llegado al final dijo, yo vine a amar y he amado hasta el extremo de estar dispuesto a dar mi vida. Por eso Jesús primero mira al Padre y dice, Padre, no le tengas en cuenta las bobadas que hacen esto. Ellos no son ni siquiera conscientes de lo que están haciendo. Son mis hermanos y los quiero, aunque me estén matando, aunque me hayan torturado, aunque me odien, yo los sigo amando, son mis hermanos. No le tengas en cuenta este delito. Y ahora, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. En tus manos pongo todo lo que fui. Y Jesús murió. Aparentemente, si nos quedáramos allí, la muerte de Jesús pudiéramos nosotros clasificarla como un verdadero fracaso. Uno se pregunta hasta este momento, ¿dónde están los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, a los que Jesús le dio de comer pan? ¿Dónde están los leprosos? ¿Dónde están los ciegos, los mudos, los endemoniados? ¿Dónde está toda esa gente
a la que Jesús sirvió. Pareciera ser como que uno pudiera decir, lo que hizo Jesús no dio su fruto. Por eso lo envuelven en una sábana y lo llevan a un sepulcro. Y lo llevan a un sepulcro. Y ahí acabó la vida. Tanto acabó la vida que los discípulos se quedaron encerrados con miedo. No querían salir. Tenían pavor de ser reconocidos. Cuando a Pedro le dicen, tú eres del grupo de él, Pedro grita desesperado, no, no soy, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. El mismo que en la última cena le había dicho, maestro, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. ¿Dónde voy a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Ese que le juró amor eterno al maestro, ahora está gritando que ni siquiera lo reconoce. La muerte de Jesús pudiera simplemente resumirse como la muerte de un ingenuo que creía que era posible cambiar las estructuras religiosas y civiles, que podía traer liberación para los pobres, que podía reconciliar a judíos y a paganos. Pero pareciera ser que la muerte fue una cachetada que le dijo a Jesús, nada de lo que hiciste valió la pena, porque el mundo seguirá siendo el mundo. Y sin embargo, aconteció algo que marcó la vida. ¿Tienen una Biblia en su mano, por favor? Pueden ir siguiendo. Yo no voy a hablar de la resurrección, ¿eh? Cada vez que me sale este tema, yo digo, Dios, líbrame de querer explicar la resurrección. La resurrección como gesto de amor, uno no lo puede explicar, no lo siente, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes cuando se enamoraron y se casaron, en la casa le dijeron, no lo hagas, eres muy joven, esa persona no te conviene? Y sin embargo usted dijo, no, yo estoy enamorado, punto. Pero, ¿por qué no escoges algo mejor? ¿Cómo le explica a usted que el corazón es loco y se enamora del que menos se imagina? Yo no les voy a explicar la resurrección. Voy a recurrir a un texto bíblico un poquito largo. Espero que lo estén viendo. Juan 20 para tratar de explicarlo. No lo voy a leer el texto para ganar unos minutos. Lo voy a ir resumiendo. Usted puede seguirlo en la pantalla o si desea mucho mejor, vaya siguiéndolo en su Biblia para que vea que no le voy a mentir. El texto dice que el primer día de la semana, es decir, estamos en domingo, María Magdalena de madrugada fue al sepulcro. ¿A qué fue María Magdalena? A ungir al muerto. ¿Sí? Recuérdense que Jesús muere previo a la gran fiesta de Pascua en que nadie quería quedar contaminado. Entonces, cuando Jesús muere, José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres, bajaron rápido el cadáver, lo envolvieron en una sábana y fueron corriendo y lo metieron en la tumba y pusieron la piedra y rápido se fueron a bañar, a purificarse y celebrar la Pascua. Pasa en la sagrada fiesta en sábado y el primer día de la semana, María Magdalena fue, pues probablemente a completar los ritos funerarios. Eso implicaba lavar el cadáver, untarlo con aceites, ponerle una moneda en cada ojo y luego vendarlo para que ya descanse en paz ese muerto. ¿Por qué fue María Magdalena? Pues porque es mujer y porque tocar a un muerto volvía impuro, creaba impureza. Entonces, que vaya una mujer que de por sí son impuras todo el tiempo, pues una raya más al tigre, ¿no? Qué feo, pero así era. Ahora, María Magdalena llega y se pega una sorpresa. Resulta que la piedra está movida. Y es tanta la sorpresa que María Magdalena echa a correr para ir a avisar. Y saben ustedes que en el momento en que María Magdalena va corriendo comete dos errores, dos profesores. Primer error, ella es mujer. Y en la ley judía, una mujer no podía ser testigo de nada. ¿Quién le va a creer a una mujer que diga que la piedra está movida? Nadie. Segundo error, está sola. La ley decía que un testimonio sería reconocido como válido si había por lo menos dos testigos. Por eso es que cuando Jesús manda a anunciar el reino de Dios a sus discípulos, los manda de dos en dos, para que el uno diga el reino llegó y el otro lo confirme. María, mujer y sola, ¿quién le creyó? Pues nadie.
Y para verificar qué mismo ha pasado, el texto dice que salieron de la comunidad Pedro y el otro discípulo. Ahora sí, dos varones, ¿no? Ambos dice que iban corriendo juntos, pero el otro discípulo, ese que era más joven, el llamado discípulo amado, ese que nosotros por la tradición hemos relacionado con Juan, era más joven, dice, y llegó primero. Y cuando llegó, vio y creyó, pero no hizo nada más. ¿Qué creyó? Creyó aquello que María Magdalena había dicho, que la piedra estaba movida. Más atrás viene Pedro, más cansado. Pedro no tiene la agilidad de los jóvenes, la velocidad de los jóvenes. Está más viejito, más gordito. Pero la falta de rapidez, Pedro la compensa con la sabiduría que dan los años. Y dice el texto que cuando Simón Pedro llegó, él fue el que entró al sepulcro. Fíjense que ni María Magdalena ni el discípulo amado entraron, fue Pedro. Y cuando entró, dice que vio las vendas en el suelo, el sudario que cubría la cabeza estaba a un lado, pero ya no estaba el muerto. Entonces salió y le dice al otro discípulo, oye, no solo que la piedra está movida, sino que el cadáver ha desaparecido. Y emprenden la carrera para ir a avisar y dar la noticia. Yo les pregunto, profesores, ¿alguien vio al resucitado hasta ahora? Nadie. Lo único que todos sabemos es que la piedra está movida y un muerto ha desaparecido. Si están siguiéndome, estoy en el tercer párrafo, ¿no? ¿A qué hora volvió María Magdalena? No sabemos, pero ya regresó también ella. Y dice que María Magdalena se sentó fuera del sepulcro a llorar porque parece que se han robado el cadáver. Y mientras está llorando, se le acerca alguien y usted ya sabe quién es, pero María no lo sabe. Y le pregunta, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Ahora les voy a pedir que paren todo lo que estén haciendo, porque lo que viene ahora es hermoso. Y para poder entenderlo, me voy a ir un poquito atrás para recordarles un texto del mismo Evangelio de Juan, el del buen pastor. ¿Usted recuerda lo que dice Jesús? Yo soy el buen pastor y yo conozco a las ovejas y a cada una la llamo por su nombre. Y ellas me reconocen, porque si las llamo por su nombre es porque soy el dueño. El nombre, alguna vez lo dije antes con ustedes mismos, el nombre es sagrado. Nombrar a alguien era poseer a esa persona. Miren que hasta ahora tenemos esto. No sé cuántas de las profesoras presentes todavía cuando firman ponen, no sé, Ángela Carrasco de Ibarra, de Ceballos, de Mendoza, para decir el único que me puede nombrar a mí es mi marido. Cualquier otra persona que quiera hablar conmigo tiene que decir la señora de Silva. ¿Eh? Medio feo, pero así tenemos esa costumbre, ¿ya? ¿Por qué quiero que destaquen esto? Porque miren, voy a leer casi textualmente lo que estamos allí, ¿sí? Dicho esto, a ver, poquito antes, todo el versículo lo va a leer. Estaba María junto al sepulcro llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo ha puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús, miren, lo he subrayado con negro. Jesús utiliza un genérico, es como una broma. Jesús le dice, mujeres, mujer son todas, ¿cierto? Mujeres, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María cae en la broma, porque como no sabe que es un maestro, piensa que es el sepulturero, el jardinero, el que cuida el huerto, y le dice, Señor, si tú te has llevado el cadáver, dime dónde lo has puesto, yo iré a recoger. Y entonces Jesús pasa de decirle, mujer, y la llama por su nombre, María. Yo soy el buen pastor
Conozco a mis ovejas, la llamo por su nombre y ella me reconoce. Y cuando María escucha su nombre, dice que se da la vuelta y en hebreo le dice Rabuní, maestro mío. Bonito, ¿verdad? Y se dan un abrazo. Y después de un momento abrazados, Jesús, yo creo que le sonrió, la miró y le dijo, ahora suéltame, porque tú crees que soy todavía Jesús, tu maestro, el que caminó contigo por los caminos de Galilea. María tiene que entender que ahora está frente al resucitado, que el Padre eterno le ha regalado a Jesús la vida eterna. Y miren cómo termina el relato, queridos profesores. Es como, voy a parafrasear, a poner palabras en boca de Jesús. Es como que Jesús le dice, María, hace un rato cuando viste la piedra movida y fuiste a avisar, no te hicieron caso, ¿verdad? No te creyeron, porque eres mujer, porque eres sola. Pues vas a volver mujer y solita, no para decir que la piedra está movida, sino que el Hijo de Dios está vivo, ha resucitado. Y esta vez todo el mundo le creyó. ¿Qué cambió en María? ¿Qué cambió en esta mujer que antes nadie le creía y ahora todos le creen? ¿Saben qué cambió? Que sintió la presencia del resucitado en su vida. Por eso al final nos quedamos con esta pregunta para terminar el día de hoy. ¿Hemos experimentado nosotros pequeñas resurrecciones en nuestra vida? Profesores presentes, a cada uno de ustedes que están allí, ¿usted ha logrado sentir que Jesús está vivo? ¿Usted ha sentido en algún momento de su vida que su corazón arde ante su palabra? ¿Usted alguna vez ha tenido una experiencia profunda en una Eucaristía a la hora de comulgar, a la hora de decir perdón, a la hora de dar la paz? ¿Usted ha sentido que Dios lo ha abrazado, que Dios le ha bendecido? ¿Usted ha visto alguna vez a sus hijos como el fruto de la presencia del Dios de la vida? ¿Usted ha sentido a sus alumnos como esas ovejas por las cuales quiere dar la vida? Porque eso es resurrección. Y si alguno de ustedes tiene que reconocer hoy que probablemente hasta ahora su fe está aquí, ¿no? Porque nos dan todos estos cursos en que nos llenan la cabeza de cosas, pero acá en su corazón usted no ha logrado sentirlo. Vea, dele gracias a Dios hoy, porque reconocer ya es un pasito. Tener la valentía de poder mirar hoy en la soledad de su cuarto y decir, Señor, yo en mi vida te he sentido. Nunca he sentido nada en mi fe. Soy creyente porque todo el mundo es creyente. Voy a misa porque en el colegio todos van a misa. Pero tú sabes, Señor, que después, cuando no me ve nadie, mi vida es otra cosa. Y entonces otra vez, como el joven Samuel, dígale, háblame, Señor. Tu siervo escucha. Háblame, Señor. Tu sierva escucha. La resurrección no es para después de la muerte. La resurrección es para hoy. Porque con todo respeto y cariño, pero con mucha libertad, no me extrañaría que muchos de los que están hoy aquí anden muertos en vida, sin ilusiones, sin pasiones, sin motivaciones profundas para vivir. Nos pasamos, muchos de nosotros somos muertos vivientes que nos pasamos trabajando para pagar tarjetas, para cubrir un montón de cosas que ni siquiera nos dan felicidad. Porque la felicidad no está en viajar, la felicidad no está en la comida, la felicidad no está en el descanso, la felicidad no está en un concierto. Y no digo que no haya que viajar, comer o ir a un concierto. La felicidad está dentro de usted. Porque usted se siente feliz, come. Porque usted se siente feliz, trabaja. Pero si usted cree que a través del dinero va a encontrar la felicidad, créame que no lo va a encontrar. Muchas gracias. Tenemos un tiempito, todavía por lo menos 5 minutos, si hay alguna pregunta. Aunque ya me acostumbré que mis profesores de Guayaquil han perdido ese talante guayaquileño de ser preguntones.